de un hombre. Con nosotros, el conferencista internacional del Apocalipsis, William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, por primera ocasión aquí, esperando que no sea la última, sino esperando estar con ustedes también en otras ocasiones. Tienen ustedes aquí un lugar muy bonito para escuchar la palabra. En esta mañana, en esta tarde, quiero leer una escritura. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, y dice de la siguiente manera, comenzando en el verso 1, dice: y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Que Dios permita a cada uno de nosotros entender, comprender esta escritura y todas las escrituras que corresponden a nuestro tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis nos habla de un ángel que tendrá el sello del Dios viviente, del Dios vivo, para señalar a todos los escogidos en sus frentes. Ese ángel señalará, llamará, juntará y señalará a los escogidos de entre los hebreos en su frente, en el tiempo asignado en el programa de Dios. Este ángel dice que subía del nacimiento del sol. Para comprender quién será este ángel y qué es el sello del Dios viviente, tenemos nosotros que comprender que Dios tiene un programa el cual se estará llevando a cabo en el tiempo final. Es un programa apocalíptico para llamar y señalar a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. El mismo mensajero, ángel mensajero, que ha de sellar a los 144,000 con el sello del Dios viviente, es el mismo mensajero que primero sellará, llamará y sellará a los escogidos de entre los gentiles. Por eso este ángel mensajero dice que subía de donde nace el sol. En la escritura se nos dice en el libro del profeta Malaquías: he aquí viene el día ardiente como un horno. Malaquías capítulo 4. Y todos los soberbios serán estopa. Hablando del tiempo final,
hablando del tiempo de la gran tribulación, en donde los juicios apocalípticos serán derramados. Pero dice, mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Ahora vean que la segunda venida del Hijo del Hombre está simbolizada, representada por el nacimiento del sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol literal representa a nuestro sol de justicia, que es el Señor en su segunda venida. Nacerá el sol de justicia, o sea, nacerá para los hijos de Dios la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y de ahí, de donde nacerá la segunda venida del Hijo del Hombre, de ahí sube el ángel con el sello del Dios viviente. Ahora, para identificar en el programa divino todas estas cosas, tenemos que también recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando habló de la segunda venida del Hijo del Hombre. Él dijo, y como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida del Hijo del Hombre, de ahí salió la primera venida del Hijo del Hombre, y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. El occidente es la tierra de América. América está dividida en dos partes. O sea, el continente americano está dividido en dos partes, en norteamericanos y en latinoamericanos. Para Norteamérica cayó en el programa de Dios la suerte de tener la séptima edad de la iglesia gentil, en donde fue enviado el séptimo mensajero de la iglesia gentil, conocido como el reverendo William Marion Branham. Ese fue su mensajero para Norteamérica. Pero América Latina no tuvo como mensajero a el séptimo mensajero, porque en el programa divino la segunda venida del Hijo del Hombre dice que resplandecerá en occidente. Occidente es América, y de América faltaba Latinoamérica de recibir de parte de Dios una etapa, una edad en donde Dios enviara un mensajero. De los 7 mensajeros de las 7 edades no le tocó ninguno de ellos. El séptimo mensajero lo que hizo fue introducir al próximo mensajero que vendría después de él, el cual vendría en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, porque vendría en occidente, en la tierra de América, llamando, buscando a todos los escogidos. Vendría con el sello del Dios viviente, con la gran voz de trompeta, con ese mensaje final, buscando a todos los escogidos de entre los gentiles que tienen la promesa de ser llamados con la gran voz de trompeta, de escuchar la trompeta final para luego ser transformados. Porque no puede ocurrir la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos si primero no escuchan
la trompeta final, la gran voz de trompeta, y ven la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo e iluminando el entendimiento de todos los escogidos para ver y comprender el cumplimiento de estas grandes promesas. Ese ángel mensajero, con el sello del Dios viviente, es enviado en el tiempo final para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles. Esa es la promesa para los escogidos de entre los gentiles en la venida del Hijo del Hombre. Siendo una promesa, es un programa divino para ser cumplido en el tiempo final. Es en este tiempo final en donde en el cumplimiento de esas promesas se cumplirá, se realizará la parábola de la gran cosecha, en donde el trigo es cosechado por ese ángel mensajero con el sello del Dios viviente. Podemos ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14 también, donde nos habla de la gran cosecha, y el verso 14 dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Recuerden que en el tiempo del Antiguo Testamento, y aún en nuestro tiempo en muchos países, para cosechar el trigo se usa una hoz. Y aquí en el libro del Apocalipsis se están usando estos símbolos para mostrar el tiempo de la cosecha, y mostrar así con la hoz aguda, que es el instrumento de cosecha en la agricultura en aquellos tiempos pasados, donde no tenían las maquinarias que hoy en día se tienen, mostrando que ese instrumento representa lo que será utilizado para recoger a todos los hijos de Dios, representando esa hoz aguda, el mensaje final de gran voz de trompeta, con el cual serán recogidos, cosechados todos los escogidos. Vean que este ángel, esta persona semejante al Hijo del Hombre, dice que tiene en su cabeza una corona de oro. Tenemos que recordar que la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, no es como cordero, sino como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso aparece con una corona de oro en su cabeza, porque está como rey. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: pon tu hoz, o sea, mete tu hoz, pon tu hoz y siega y cosecha, porque la hora de segar, de cosechar, es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada, cosechada. Es el tiempo para la cosecha del trigo, el tiempo en que con gran voz de trompeta son llamados todos los escogidos, y al ser llamados y recogidos han sido cosechados. Cuando estas cosas se están cumpliendo, estamos viviendo en el tiempo de la cosecha,
Y dijo Jesús que para el tiempo de la cosecha el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ya podemos ver que para recoger a los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos, el ministerio de este ángel que tendrá el sello del Dios vivo y tendrá el ministerio profético señalado como el ministerio de los ángeles del Señor, que representa el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías. Con ese ministerio doble vendrá este ángel del Señor Jesucristo, como dice el Señor Jesucristo: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel del Señor Jesucristo el que surge de donde la segunda venida del Señor Jesucristo, el occidente, se realiza desde el lugar del nacimiento del sol, del nacimiento del sol, desde el lugar de el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, trayendo salud a sus escogidos. Dice: y en sus alas traerá salud. No serán alas literales, sino cada ala del Señor representa un ministerio. Un ala, Moisés; el otro ala, la otra ala, Elías. Es así como él dijo que vendría. Él dijo que el Hijo del Hombre vendría en su reino con sus ángeles de gloria. Y este es el tiempo para el cumplimiento de estas promesas entre los gentiles, para luego que se haya concluido el llamado de gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles y hayan sido sellados con el mensaje final de gran voz de trompeta y tengan ese sello, esa revelación en sus mentes y en sus corazones, y tengan el nombre eterno de Dios, siendo también el nombre nuevo del Señor Jesucristo, ya revelado a través del mensaje de gran voz de trompeta. Están sellados los escogidos de entre los gentiles. Ahora vea, vamos a ver por un momento los 144.000 hebreos que serían llamados, recogidos y sellados en sus frentes por este ángel que surge, que se levanta del nacimiento del sol. Ya en Apocalipsis capítulo 14 ya están sellados los 144.000. Y vamos a ver dónde se encuentran cuando ya están sellados y qué tienen ellos en sus frentes cuando ya han sido sellados. Recuerde que ser sellado en la frente no quiere decir que le van a escribir literalmente algo en la frente, sino que le va a ser revelado un misterio, le va a ser revelado un mensaje en donde los misterios del reino de Dios le serán dados a conocer. Y el nombre eterno de Dios es uno de los grandes misterios que ha estado sellado en toda la Biblia. Ese es un misterio muy grande. Pero vamos a ver, cuando ya han sido sellados los escogidos entre los hebreos, ¿dónde han sido colocados y qué conocimiento tienen ellos acerca de Dios? Apocalipsis capítulo 14 verso 1 dice: y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión.
Recuerden que el monte de Sión representa que el monte de Jerusalén representa el monte espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y estaba sobre el monte de Sión, en la cima del monte de Sión. Lo mismo representa el monte de la transfiguración, en donde el Señor se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro brilló, resplandeció como el sol, porque su segunda venida es como el sol de justicia. Y allí él estaba mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Su ropa, su vestidura se resplandeció como la luz. Y a cada lado del Señor aparecieron Moisés y Elías, porque Él viene con sus ángeles. Un ángel es un mensajero, y el ministerio del tiempo final para llamar a los escogidos es el ministerio de Moisés y Elías. El ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. Y aquí, sobre el monte de Sión, estaba el Cordero. Pero recordando que el Cordero había cambiado de Cordero a león. Juan, cuando escuchó al anciano hablar acerca del Señor, el anciano le dijo: no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido, ha vencido. Y cuando Juan miró, vio a un cordero. Juan conocía la primera venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios, pero el anciano conocía la segunda venida del Hijo del Hombre como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún malentendido. Es que la primera venida del Señor Jesucristo, Juan la conocía. Y él sabía que estaba viendo la segunda venida del Señor. Él miró y vio el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora, sigamos adelante, ya que la segunda venida del Señor está prometida para el monte de Sión. Dice el profeta Isaías: y vendrá el Redentor a Sión. Sión tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre, y será a ese monte a donde serán llamados y donde serán colocados todos los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos, porque es a ese monte a donde viene el Señor en su segunda venida con Moisés y Elías, llamando a todos los escogidos, porque se está en la etapa final, llamada la etapa del lugar santísimo, de la construcción del templo espiritual del Señor, que es su cuerpo místico. Y esa etapa, el lugar santísimo, allá en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, ese lugar fue el lugar donde fue colocada el arca del pacto, las tablas de la ley dentro del arca del pacto, y también la vara de Aarón que reverdeció, y el maná que fue colocado allí. Y sobre el arca del pacto, los dos querubines de gloria. Y de en medio de los dos querubines, cuando se dedicó ese templo,
primero el de Moisés y luego el de Salomón, entró Dios en la nube, la Shekinah, pasó por el templo y llegó al lugar santísimo y se colocó sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines. Y el lugar santísimo del templo espiritual del Señor tendrá el arca del pacto, la ley actualizada, la vara de Aarón actualizada, que será el ministerio según el orden de Melquisedec, el ministerio de Moisés y Elías conforme al orden de Melquisedec. Y también tendrá el maná escondido que fue prometido que le sería dado a los vencedores. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. Y es ahí, al lugar santísimo del templo espiritual del Señor, que también es conocido como el monte de Sión espiritualmente. Es ahí a donde viene el Señor en su segunda venida con sus ángeles y a donde llama a todos los escogidos, porque ese lugar es el lugar de reposo del Señor. Ya Él no estará más pasando de una etapa o de una edad a otra edad, con un mensajero en una edad y luego con otro mensajero en otra edad, sino que reposará en la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo. Y ahí estará el arca del pacto, los dos querubines actualizados, que será el ministerio de Moisés y Elías. Y ahí estará el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre. Ese será el trono del Señor en su segunda venida. Y Él llamará por el ministerio de sus ángeles, por el ministerio de Moisés y Elías, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Llamará a todos los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Los llamará y los colocará en el lugar santísimo, sobre el monte de Sión, en ese lugar del templo del Señor. Y ahí ellos estarán viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Los demás que no estén en ese lugar, no hayan respondido al llamado final de Dios, no podrán ver nunca la segunda venida del Señor conforme al orden de su venida con Moisés y Elías, porque el lugar en donde Él prometió venir es el monte de Sión, y vendrá el Redentor a Sión, que es el mismo templo espiritual del Señor, para ver su venida con sus ángeles. La persona tiene que escuchar y responder al mensaje de gran voz de trompeta y subir al monte de Sión, entrar al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo se veía la Shekinah, la presencia de Dios que había venido a ese templo cuando fue dedicado. Y ahí es donde se verá, en ese templo actualizado y en el lugar santísimo actualizado, de en medio del arca del pacto, sobre el arca del pacto, de en medio de los dos querubines actualizados, ahí es que se verá el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, que ya fue vista en el 85 y en el 86, la cual fue conocida como el cometa Halley, o Halley visitándonos en el fin del siglo. Así como la señal del Hijo del Hombre en su primera venida fue la estrella de Belén que apareció por 2 años,
Así apareció el cometa Halley en el fin del siglo para aparecer como la señal del Hijo del Hombre. Solamente las personas que estén en el lugar del cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, en la cima del monte de Sión, que es lo mismo que el lugar santísimo del templo del Señor, son los únicos que podrán ver la venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Promesa que dijo Jesús: al que venció en mi trono, sabiendo que el trono del Señor es el lugar santísimo del templo espiritual. Cuando los escogidos son llamados bajo el ministerio del ángel del Señor, con el doble ministerio de Moisés y Elías, que aparece llamando y sellando a todos los escogidos en sus frentes, que significa sellándolos en sus mentes y en sus corazones con el mensaje, con la revelación de Jesucristo, con el mensaje de gran voz de trompeta. Cuando eso ocurre y los escogidos responden ese llamado, son colocados en el lugar santísimo y han sido colocados en el trono del Señor. Se han sentado con el Señor en su trono. Así como al que venciere le daré a comer del maná escondido. El maná escondido estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en una vasija. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra que fue escondida, el mensaje, la revelación divina que fue escondida de las edades y dispensaciones pasadas, la revelación representada por el maná escondido, que le será dada a comer espiritualmente a los escogidos del tiempo final, que son llamados y juntados con la gran voz de trompeta. Y ellos estarán comiendo no de pan literal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para este tiempo final, a través del mensaje de gran voz de trompeta. Ese es el maná escondido, el alimento espiritual para los escogidos en este tiempo final. Y dice el Señor Jesucristo también en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, para los vencedores dice: al que venciere yo le haré al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. El templo espiritual, porque si fuera un templo literal, no lo va a convertir a usted en una columna ni de cemento ni de madera. Usted quiere seguir siendo un ser humano, pero con un cuerpo perfecto y con un espíritu perfecto, teofánico. Le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, será una persona muy importante en el templo espiritual del Señor. Sí, Señor. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a escribir el nombre eterno de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque él, cuando murió y luego resucitó y ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Sí, Señor. Porque el nombre Jesús
es el nombre como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Jesús Redentor. Pero Él dice que tiene un nombre nuevo que recibió. Así es que el nombre eterno de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo será el mismo nombre. Y los truenos apocalípticos son los que tienen la revelación del nombre nuevo del Señor Jesucristo. Por eso a Juan le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron. Porque si Juan escribe lo que los truenos hablaron, ¿saben lo que Juan hubiera escrito? Él hubiera escrito el mensaje del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Hubiera él tocado la gran voz de trompeta en aquel tiempo, y el resultado del toque de gran voz de trompeta es recoger a todos los escogidos y luego la resurrección de los muertos y después la transformación de los vivos. Y aquel no era el tiempo. Por eso le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron en Apocalipsis capítulo 10. Es necesario que entendamos lo que los truenos hablaron, porque ahí está escondida la revelación del nombre eterno del Señor. Y está escondido también ahí el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo como el relámpago, viniendo con sus ángeles de gloria y llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Los escogidos estarán escuchando los truenos apocalípticos, los 7 truenos apocalípticos, al estar escuchando la gran voz de trompeta, y estarán siendo recogidos y estarán siendo sellados en sus frentes, o sea, en sus mentes, conociendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y conociendo el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Todo eso estará en el mensaje de gran voz de trompeta del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y así es como Él sella a todos los escogidos de entre los gentiles con la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Él envía la revelación de Jesucristo del tiempo final, la revelación de Jesucristo en su segunda venida por su ángel. Nadie más tendrá el privilegio, la revelación y la autoridad para dar a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre, sino el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías. Para eso es que el Señor Jesucristo lo envía en el tiempo final, para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Ahora veamos que los escogidos son colocados sobre el monte de Sión en el tiempo final, cuando son llamados por la gran voz de trompeta en el ministerio del ángel del Señor, y reciben la revelación del nombre eterno del Señor. Ahora veamos también a los escogidos de entre los gentiles, los cuales serán llamados y recogidos y colocados también sobre el monte de Sión, porque no hay otro monte sobre el cual esté prometida la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles.
Por lo tanto tendrá que recoger a los escogidos de entre los gentiles y colocarlos en el monte de Sión, que representa también el lugar santísimo del templo del Señor. Y veamos dónde también ha de colocar a los escogidos de entre los hebreos. Y veamos qué cosas con su mensaje le va a revelar y cómo va a sellar a los 144,000 hebreos, porque viene con el sello del Dios viviente. Dice, y miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Tenían la revelación divina, tenían esa revelación divina que les fue dada por el mensaje de gran voz de trompeta con el cual los llamó, los recogió, los colocó sobre el monte de Sión y les dio a conocer el nombre eterno de el Señor. Lo cual primeramente reciben los escogidos de entre los gentiles. Es necesario que sepamos que estamos en el tiempo en que los escogidos de entre los gentiles han estado siendo llamados. Estamos en ese tiempo en que los escogidos han estado siendo llamados con gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios, para luego pasar el llamado a los hebreos. Es necesario que comprendamos que estamos ya viviendo en el final. No sabemos cuántos de los escogidos todavía faltan por venir, pero los que falten van a llegar. Sí, Señor. Lo único que necesitan es el mensaje de gran voz de trompeta para ellos decir: esto era lo que yo estaba esperando, este mensaje de parte de Dios. Es un mensaje prometido para los escogidos. Es un mensaje profético. Es un mensaje para preparar a los escogidos para la transformación de sus cuerpos, para regresar a la eternidad de donde nosotros hemos venido. Jesús dijo, hablando de los escogidos, Padre, guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. También Jesús dijo, los que me diste, yo los guardé. Y también Él dijo en una ocasión, voy al Padre, subo al Padre, regreso al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre. Y todos los hijos de Dios han salido de Dios, porque no han venido de sí mismo, sino que todo hijo viene de su Padre. Y en este tiempo final, así como decía Jesús, salí de Dios y vuelvo a Dios, luego de escuchar la gran voz de trompeta, luego de recibir el llamado final de Dios, ser llamados, recogidos y colocados sobre el monte de Sión, teniendo el mensaje final, viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, no podemos decir otra cosa sino: salimos de Dios y regresamos a Dios en este tiempo final y estamos siendo preparados por la gran voz de trompeta para nuestra transformación, porque con estos cuerpos no podemos regresar a Dios, porque la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios. Por eso dice San Pablo, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Pero he aquí yo os digo, les digo un misterio, porque es un misterio, el misterio más grande del reino de Dios. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, porque quedará un grupo que no va a haber muerte, sino que va a haber la segunda venida del Hijo del Hombre, va a recibir el llamado final y luego van a ser transformados. He aquí os digo un misterio, todos no vamos a morir, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el orden para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. La trompeta final, la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos para ser transformados y para recibir a los muertos que han de resucitar en este tiempo final. Tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo en este tiempo tan grande, tan glorioso, que fue anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios, el mensaje final del Señor para todos los seres humanos. Y todo esto en el tiempo en que estarán siendo sellados los escogidos, de entre los gentiles primeramente, y luego cuando se concluya el trabajo de sellar a los escogidos entre los gentiles, luego pasará el mensaje a los hebreos. Ahora el mensaje está entre los gentiles, y es menester que todo escogido que falta de llegar llegue pronto, porque el tiempo de los gentiles ha llegado a su fin. El ángel mensajero del Señor Jesucristo entre los gentiles, sellando los escogidos. Eso es lo que hace con su mensaje. Eso es lo que él hace con esa gran voz de trompeta, llamando, juntando, sellando a todos los escogidos con el sello del Dios viviente. Amén. Y ellos obteniendo el sello de Dios, recibiendo la revelación divina de Jesucristo en este tiempo final, y recibiendo la revelación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y conociendo el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así fueron sellados los 144.000 hebreos en Apocalipsis capítulo 14, lo cual aquí todavía es una profecía que se va a cumplir dentro de poco tiempo. Pero a nosotros nos toca primero ver, recibir el sello de Dios, ser sellados, ser colocados en ese lugar, un lugar seguro, y así como en la pirámide del billete de $1 americano,
esa piedra angular, arriba, con ese ojo ahí, se dice, está escrito que es, incluyendo todo ahí, el sello de Dios. Y los escogidos en el tiempo final son sellados en el reino de Dios y son sellados en sus frentes para luego ser transformados. Por eso es que los que tienen el sello de Dios no pueden ser tocados por las plagas apocalípticas que han de venir. Los escogidos entre los gentiles van a ser transformados, pero los hebreos que han de morir, las plagas apocalípticas no los van a tocar, pero ellos morirán porque serán perseguidos y morirán como murieron los mártires en aquellos tiempos de Hitler, Mussolini, Stalin y aquellos dictadores que los persiguieron. Pero los escogidos de entre los gentiles estarán transformados en sus cuerpos eternos y nada les podrá hacer daño, ni aun las persecuciones que hayan en este planeta Tierra. Porque ya habremos regresado a la eternidad y tendremos el nuevo cuerpo antes de la gran tribulación. Así es que todos los escogidos estén conscientes de que este es el tiempo en que se están sellando todos los escogidos con el sello del Dios vivo para luego ser transformados. El sello del Dios vivo para sellar a todos los escogidos, sellando a todos los escogidos, que es lo mismo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos, sellarán a todos los escogidos. Esa es la promesa nuestra, la promesa más grande de todos los tiempos. Y al estar viendo los escogidos en el tiempo final, esa obra de Dios sellando a todos los escogidos en este tiempo bajo el ministerio del ángel del Señor enviado en el tiempo final, las palabras de Jesús de 2000 años atrás: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los santos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero nosotros en este tiempo somos bienaventurados porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Nos ha tocado el tiempo de ser sellados con el sello del Dios vivo. Ese es el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, sellando a los escogidos. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Será hasta la próxima ocasión, de la cual yo espero que no sea muy lejana. Nos veremos nuevamente, ya sea en estos cuerpos todavía terrenales o en los cuerpos glorificados, eternos, transformados, que hemos de tener luego de estar sellados con el sello del Dios vivo. Sí, Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.
Vemos la